Bienvenido al relato que revela al dictador olvidado del Primer Reich. Si te emociona descubrir la historia de Otto von Bismarck, dale like, suscríbete y síguenos para más historias fascinantes. El nombre de Otto Eduard Leopold von Bismarck, Schönhausen, no evoca hoy la misma resonancia histórica que las figuras que definieron las calamidades del siglo XX, como Hitler o Guillermo II. Sin embargo, la historia de Europa de la segunda mitad del siglo XIX está intrínsecamente ligada a su ingenio político y a su voluntad de hierro. Bismarck fue el arquitecto y primer canciller del Imperio Alemán, fundado en 1871, un logro que redefinió el equilibrio de poder en el continente y sentó las bases de una nueva era de la geopolítica. A pesar de su rol como fundador de Alemania y maestro de la diplomacia europea, su legado fue, de manera injusta e irónica, en gran parte eclipsado y desmantelado por sus sucesores, y en particular, por la ambición inexperta del joven Kaiser Guillermo II. Este oscurecimiento de su figura, a pesar de su poder casi absoluto durante 28 años, lo ha llevado a ser visto, en retrospectiva, como el dictador olvidado del Primer Reich. Otto von Bismarck nació en 1815 en la Prusia rural, en el seno de la nobleza terrateniente, Junker, una clase que valoraba la disciplina, el servicio militar y el conservadurismo. Tras una educación formal que no pudo contener su espíritu turbulento, se dedicó brevemente a la administración pública antes de entrar en la política prusiana en 1847. Desde el principio, demostró ser un conservador monárquico intransigente, ferozmente leal a la casa de Hohenzollern y convencido de que la grandeza de Prusia, y por extensión de los estados alemanes, solo podía lograrse mediante la fuerza y la astucia. Su ascenso fue meteórico, sirviendo como embajador en San Petersburgo y París, donde perfeccionó sus habilidades diplomáticas y adquirió una visión pragmática de la política internacional. El punto de inflexión en su carrera y en la historia europea ocurrió en 1862, cuando el rey Guillermo I de Prusia lo nombró primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores. En ese momento, Prusia estaba sumida en una profunda crisis constitucional, ya que el Parlamento liberal se negaba a financiar las reformas militares del rey. Bismarck, con su característica audacia, ignoró al Parlamento y procedió a recaudar los impuestos necesarios para el ejército de manera unilateral, declarando que los grandes problemas de la época no se resolverían con discursos y resoluciones mayoritarias, el error de 1848, sino con sangre y hierro. Esta frase, la política de sangre y hierro, se convirtió en su lema y en el epítome de su enfoque autoritario y pragmático conocido como Realpolitik. El objetivo principal de Bismarck, la unificación de los diversos estados alemanes bajo el liderazgo de Prusia y con exclusión de Austria, se logró mediante una serie de guerras estratégicas orquestadas con una precisión maestra. La Guerra de los Ducados contra Dinamarca, en 1864, preparó el terreno. Luego, la Guerra Austro-Prusiana de 1866 eliminó a Austria como el principal competidor por la hegemonía alemana, resultando en la formación de la Confederación Alemana del Norte. Finalmente, Bismarck incitó deliberadamente a Francia a declarar la guerra a Prusia. Manipulando un telegrama, el famoso telegrama de EMC, logró que el emperador Napoleón III se sintiera insultado, provocando la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871. La victoria rápida y decisiva de Prusia no solo humilló a Francia, que perdió las regiones de Alsacia y Lorena, sino que finalmente obligó a los estados alemanes del sur, tradicionalmente católicos y recelosos de la Prusia protestante, a unirse a la causa nacional. El 18 de enero de 1871, en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, un acto simbólicamente humillante para Francia, el rey Guillermo I fue proclamado Kaiser, emperador, de un imperio alemán unificado. Bismarck se convirtió en el primer canciller imperial, la figura política más poderosa del nuevo Estado. Durante las siguientes 2 décadas, Bismarck, el canciller de hierro, gobernó Alemania con una mano firme y a pesar de la existencia de un parlamento, Reichstag.
Su carácter autoritario y su capacidad para manipular la legislación y las facciones políticas lo convirtieron en un gobernante con un poder que rayaba en la dictadura. Un punto clave para entender por qué se le otorga este epíteto. El Kaiser Guillermo I lo respetaba y le otorgaba libertad de acción, permitiendo que Bismarck dirigiera la política interna y externa. En el ámbito interno, Bismarck emprendió una lucha implacable contra dos fuerzas que consideraba subversivas para la unidad del imperio dominado por los Junker y los protestantes, la Iglesia Católica y el movimiento socialdemócrata. Su ataque contra la Iglesia Católica, conocido como Kulturkampf, lucha cultural, entre 1871 y 1877-8, buscaba limitar la influencia del clero católico y afirmar la supremacía del Estado. Impuso leyes que sometían la educación y los nombramientos del clero al control estatal, disolvió órdenes religiosas y arrestó a obispos. Sin embargo, esta política fue un fracaso estratégico. Los católicos se unieron en torno al Partido del Centro, Centrum, que se convirtió en una fuerza política formidable. El pragmático Bismarck, reconociendo el error y necesitando el apoyo del Centrum contra una amenaza que consideraba más grave, el socialismo, abandonó el Kulturkampf. La trama se intensifica mientras desentrañamos los secretos de Bismarck. No te pierdas las próximas revelaciones. Dale like, suscríbete y síguenos. La amenaza del socialismo, encarnada por el Partido Socialdemócrata, llevó a Bismarck a implementar medidas más draconianas. Entre 1878 y 1890, impuso las leyes antisocialistas, que ilegalizaron las organizaciones, reuniones y publicaciones socialistas, tachándolas de revolucionarias y peligrosas para el orden estatal. A pesar de esta represión, el Partido Socialdemócrata continuó creciendo, demostrando que la mera fuerza no podía sofocar una ideología política en ascenso. Fue aquí, en su lucha contra el socialismo, donde Bismarck mostró un giro sorprendentemente innovador que cimentó su legado como estadista progresista en un sentido único. Para contrarrestar la atracción del socialismo y ganarse la lealtad de las clases trabajadoras al Estado monárquico, Bismarck implementó, a partir de 1883, un conjunto de reformas sociales pioneras que crearon el primer sistema de bienestar social moderno del mundo. Introdujo el seguro de enfermedad, el seguro de accidentes y, crucialmente, el seguro de vejez e invalidez, las primeras pensiones estatales. Estas políticas, lejos de ser motivadas por un sentido de la justicia social, eran una táctica de control social y una brillante maniobra de Realpolitik para demostrar a los trabajadores que el Estado podía satisfacer sus necesidades básicas mejor que la promesa de revolución del Partido Socialdemócrata. En el ámbito exterior, el genio de Bismarck brilló con más intensidad. Tras la unificación, su política se centró en un objetivo primordial: mantener la paz en Europa y consolidar el poder de Alemania, evitando la formación de una coalición hostil. Bismarck comprendía que la recién nacida Alemania era una potencia saciada y que cualquier nueva guerra desataría fuerzas que no podría controlar. Durante 2 décadas, fue el maestro de la diplomacia europea, tejiendo una intrincada red de alianzas que aseguraron la paz y el aislamiento de Francia, que seguía sedienta de venganza. El pilar de su sistema fue la triple alianza con el Imperio Austrohúngaro e Italia. Crucialmente, también negoció el Tratado de Reaseguro con Rusia en 1887, un pacto secreto que aseguraba la neutralidad de cada potencia si la otra entraba en guerra con una tercera. Este tratado era la llave de la paz europea, ya que prevenía la pesadilla estratégica de Alemania, una guerra en 2 frentes contra Francia y Rusia. En el Congreso de Berlín de 1878, Bismarck se posicionó como el corredor honesto, que medió en las disputas territoriales balcánicas, demostrando su papel central en el equilibrio de poder. Su habilidad para equilibrar los intereses en conflicto y mantener a todos atados a Alemania fue una hazaña de la diplomacia autoritaria. La razón principal por la que este hombre, cuyo poder e influencia superaron a cualquier otro estadista de su tiempo, ha sido en gran parte eclipsado y olvidado por la historia popular, recae en la figura de su sucesor, el Kaiser Guillermo II. En 1888,
El anciano Guillermo I murió, y tras el breve reinado de su hijo Federico III, subió al trono el joven y ambicioso Guillermo II. El nuevo Kaiser era impaciente, inmaduro, y estaba decidido a gobernar personalmente. No toleraba la sombra del anciano canciller de hierro, cuya política de prudencia y alianzas complejas le resultaba tediosa y demasiado defensiva. El enfrentamiento era inevitable. Guillermo II quería un lugar bajo el sol para Alemania a través de una agresiva política mundial, Weltpolitik, una gran armada y colonias. Bismarck se opuso a esta temeridad, y el Kaiser, sin el respeto y la deferencia que su abuelo tenía por el canciller, exigió su dimisión. En 1890, Bismarck fue despedido ignominiosamente. La salida de Bismarck desató la caja de Pandora. Su cuidadosamente tejido sistema de alianzas se desmoronó casi de inmediato. El inexperto gobierno del Kaiser no renovó el crucial tratado de reaseguro con Rusia, considerándolo incompatible con la alianza con Austria. Esto empujó a Rusia a aliarse con Francia en 1894, creando precisamente la coalición de dos frentes que Bismarck había trabajado toda su vida para evitar. La política agresiva de Guillermo II y la carrera armamentista que siguió, particularmente la naval con Gran Bretaña, aumentaron las tensiones europeas hasta que el sistema colapsó en la Primera Guerra Mundial en 1914. Bismarck, por lo tanto, es visto como el dictador olvidado, no porque no fuera poderoso, lo fue, ejerciendo una autoridad casi ilimitada, sino porque su legado de paz y pragmatismo fue borrado por la catástrofe que sus sucesores desataron. La memoria del Segundo Reich quedó indeleblemente marcada por la Guerra Mundial y la figura del Kaiser, eclipsando la obra del unificador. El epíteto de dictador se justifica por su estilo de gobierno. Bismarck creía que el poder estatal era la máxima autoridad y despreciaba la debilidad de la democracia parlamentaria. Sus métodos eran a menudo despiadados, manipulando la prensa, persiguiendo a sus oponentes políticos y demostrando una venganza notable contra cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Si bien nunca abolió formalmente las instituciones democráticas incipientes, las vació de poder real, gobernando a través de su influencia personal sobre el Kaiser y una burocracia leal. A pesar de las críticas sobre su autoritarismo, el legado de Bismarck es el de un brillante estadista. Logró la unificación alemana, introdujo el estado de bienestar y mantuvo la paz en Europa por 2 décadas. Su astucia, su visión de la Realpolitik y su capacidad para cambiar de dirección cuando la estrategia lo requería, como en el Kulturkampf, lo convierten en una figura compleja y esencial. El olvido de su diplomacia prudente y el abandono de sus alianzas secretas fueron errores que costaron a Europa millones de vidas, confirmando que el dictador, aunque autoritario y vengativo en su momento, era el único capaz de mantener a raya las fuerzas destructivas que él mismo había liberado al unificar Alemania. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta crónica histórica. Recuerda darle like, suscribirte y síguenos para seguir explorando los grandes